Muy buenas clase, bienvenidos a esta segunda parte del ejercicio que empezamos a ver sobre el circuito mixto en corriente alterna. Bien, os pongo un poco en antecedentes. Lo que hemos calculado hasta la fecha ha sido la impedancia total equivalente. Lo que hemos hecho ha sido primero hacer esta Z en serie y hacer su inversa con la inversa de la inductancia y sumarlos, ya que estaban en paralelo. Después tendríamos aquí una impedancia, en este caso una admitancia en serie, y para sumarlo hemos tenido que hacer la inversa para obtener la impedancia. Acordaros que en serie sumamos impedancias y en paralelo sumamos admitancias. Por lo tanto, hemos tenido que deshacer el paralelo que teníamos aquí. Y ya teníamos la Z total. Ahora el ejercicio nos pide las intensidades y las tensiones de cada componente, es decir, nos pide la intensidad que pasa por aquí y su tensión, la intensidad que pasa por aquí y su tensión, y la intensidad que pasa por aquí y la tensión que tiene este componente de aquí y este componente de aquí. Fijaros, si yo tengo la Z total, ¿vale? Es decir, tengo una impedancia, ¿de acuerdo? Y tengo una fuente de alimentación, la intensidad total viene por aquí, ¿verdad? Viene por aquí, ¿verdad? Y fijaros qué curiosidad, que este elemento está en serie con la fuente de alimentación, por lo tanto, la intensidad total será la intensidad de la R1, y es lo que vamos a calcular. Voy a pasar deprisa. Es lo que hemos puesto aquí. La intensidad total será igual a la IR1. ¿Y qué intensidad total tengo? La fuente de alimentación entre la Z total. La fuente de alimentación son 20 voltios, 0 de tensión, 0 grados, perdón, de desfase. Recordaros que la tensión en este caso tomamos como desfase de referencia 0 grados. Y la Z total es 63,125 y su ángulo, importante el ángulo. No os olvidéis el desfase. Si dividimos parte real, acordaros que para multiplicar y dividir es mejor la forma polar, en este caso, del vector, ¿vale? Y para hacer la suma es mejor la forma binómica, parte real más parte imaginaria. Dividimos esto y acordaros, aquí hay una resta, 0 menos 15,97, pues nos da menos 15,97 amperios, 0,317, amperios, menos 15,97 grados. Primer resultado obtenido. Si tengo la intensidad que pasa por la resistencia y tengo la resistencia, pues tengo el voltaje de la resistencia. Acordaros, V es I por R. La tensión en la resistencia 1 es la intensidad total, o lo que es lo mismo, la IR1 por R1. Siempre con desfases, acordaros. 0,317 menos 15,97 por la R1, si miramos el circuito, son 56 ohmios, 0 grados. Un componente resistivo, su desfase es 0 grados. ¿De acuerdo? Y tenemos este otro valor de aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora para calcular la siguiente parte del circuito, voy a adelantaros un momento, y es, fijaros, cuando nosotros hemos hecho el circuito equivalente, aquí, ¿verdad? Teníamos una Z en paralelo, ¿verdad? Cuando hicimos la serie y la bobina, sumando, nos daba una admitancia y su inversa era el paralelo este de aquí. Mirad el vídeo anterior. Entonces, aquí tenemos un punto A y un punto B, ¿verdad? Si yo sé la tensión que hay aquí entre el punto A y el punto B, también es la tensión que tiene entre A y B este componente, en este caso la bobina, ¿verdad? Porque están en paralelo. Es decir, si yo logro encontrar la tensión que hay entre A y entre B, tengo la tensión de la bobina y la tensión de estos componentes de aquí. ¿Cómo calculo esto? Pues sencillo, fijaros. La tensión en A y B, ¿vale? Que tiene que ser igual a la tensión en B, y fijaros, la I total, si yo multiplico la I total, ¿lo veis por aquí? Por la Z en paralelo, tengo la tensión A y B. Repito, si tengo la intensidad total que pasa por este circuito y cojo, una vez que hemos ido reduciendo impedancias, la impedancia en paralelo,
tengo la tensión entre A y B. Igual que si yo multiplico I por R, tengo la tensión de aquí a aquí, ¿verdad? Si yo quiero saber la tensión en la resistencia, multiplico la intensidad por la resistencia, tengo la tensión de aquí a aquí. Y si quiero saber de aquí a aquí, ¿qué tengo? La I total por la Z en paralelo. Pues es lo que he hecho. En este caso, coincide que la tensión en A y B es la tensión en la bobina y es la I total por la Z en paralelo. También podéis usar la I en paralelo, porque es la inversa. Yo lo he hecho con zetas, para no complicar. Entonces, fijaros, la intensidad total es 0,317, que lo hemos calculado aquí, menos 1598, y la Z en paralelo, si vais un poquito para atrás, la tenemos aquí, la Z en paralelo era esta parte, la forma binómica, y yo calculé la polar, 17,998, 74,9 grados. Y es este mismo valor el que os he puesto exactamente aquí. 17,998, 74,9 grados. Si multiplicamos los argumentos, perdón, si multiplicamos los módulos 5,7 y sumamos, acordaros que cuando estamos multiplicando sumamos argumentos, nos da la tensión en la bobina 5,7, 58,93 voltios. Importante, repito, ángulos de desfase. Y aquí lo tenéis. Si ya tengo ahora, fijaros, ahora la intensidad en la bobina, ¿qué es? La intensidad en la bobina, voy aquí, me adelanto un poquito, ¿eh? La intensidad en la bobina, ¿qué es? Si tengo la tensión y tengo su resistencia, acordaros del principio que calculamos la reactancia inductiva, este valor es el que calculamos al principio del ejercicio. Pues dividimos 5,7, que es la tensión, entre su resistencia. ¡Ojo! La bobina está desfasada más 90 grados, por eso poníamos más J, ¿eh? Y hacemos la división, nos da este valor de aquí, y restamos sus argumentos, 58,93 menos 90, nos da esto. Ya tenemos otra parte del ejercicio hecha. Tenemos intensidades y tenemos tensiones. Y finalmente me falta la última rama de aquí. Nos falta la rama de esta de aquí. Fijaros, tengo intensidad aquí, su tensión. Tengo intensidad aquí y su tensión. ¿Qué me falta? La intensidad de aquí y su tensión. ¿Cómo están estos dos componentes de aquí? Venga, muy bien, están en serie. Por lo tanto, si están en serie, ¿qué comparten? La misma intensidad. Fijaros que yo sé que de aquí a aquí hay la tensión entre A y B, que es la misma tensión que la bobina. ¿Y qué resistencia tengo aquí? La primera impedancia en serie. Acordaros que hicimos la suma de R2 más la del condensador, más la XC, que la tenemos calculada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que es la primera, si tiramos un poquito para atrás, disculpad un momento, pero si tiramos un poquito para atrás, la primera Z serie era esta de aquí, y si hacemos raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado nos da este módulo, y si hacemos el arco tangente de menos 31,83, menos 31,83, cansino a total, dividido entre 47, nos da este ángulo. Y es el que hemos puesto al final de todo. Es este valor de aquí. Dividiendo y restando argumentos, cuidado, restamos, 58 menos 34 acaba siendo 58 más 34, Nos da esta intensidad y este desfase. Y qué casualidad de que al estar en serie ya tenemos la intensidad en R2 y tenemos la intensidad del condensador. Listo. Listo, porque están en serie. Y ahora, si ya tengo la intensidad que pasa por esta rama y tengo lo que vale R2 y lo que vale la reactancia capacitiva del condensador, tengo las tensiones. Voltaje en la resistencia 2, la IR2 por R2. La IR2 precisamente es la intensidad que acabamos de calcular, 0,193,04. Por la R2, si os fijáis en el circuito, 47 ohmios, 0 grados patateros, Multiplicamos 4,7 y sumamos. Otro resultado más que nos pide el ejercicio. Y finalmente la tensión en el condensador es la IR2, o lo mismo, la I en serie, porque es la misma, por la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, haceros la idea que es como la resistencia del condensador, pero en paralelo. La intensidad son 0,1, 93,04,
por 31,83, como era menos j, acordaros que era menos j, mirad el principio, es menos 90, ¿vale? Multiplicamos y sumamos, y nos da 3,04. Y aquí acabaríamos el ejercicio. Hemos calculado las intensidades, hemos calculado la impedancia, hemos calculado las tensiones. No es un ejercicio, repito, no es un ejercicio complejo, es largo, ¿vale? Y es muy fácil que podamos meter la pata en algún momento si estamos despistados. Pero si seguimos el proceso y entendemos de qué estamos hablando, no es complejo, ¿vale? Es simplemente partiendo de aquí, ¿de acuerdo? Primero de todo, consejo, impedancia total, series, inversa, sumamos paralelo, inversa de la admitancia y sumamos serie. La intensidad total será la misma intensidad que recorre R1 y después hemos calculado la caída de tensión que hay entre A y B y esa tensión precisamente es la tensión de la bobina, ¿de acuerdo? Si tenemos la tensión y tenemos su reactancia inductiva, tenemos la corriente y tenemos la intensidad que pasa por la bobina. Por otro lado, como aquí estos dos componentes están en serie, al estar en serie, lo que pasa es que si tenemos la tensión de aquí a aquí, que es exactamente la misma que la bobina, porque están en paralelo, con la impedancia en serie que hemos calculado al principio, calculamos la intensidad, que es la misma. Y las caídas de tensión, ya sabéis, caída de tensión I por R. Miraros bien el ejercicio, intentad hacerlo vosotros, os animo, no es complejo, repito, y sobre todo, cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. Mucho ánimo, que ya estamos al final de todo, y sobre todo mucha suerte y mucho esfuerzo, chicos. Venga, nos vemos en clase. ¡Hasta luego!